para concluir con el breve recorrido que se ha realizado sobre la privanza a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII, en que empezamos con don Álvaro de Luna y queremos concluir con los más importantes y, según algunos, los más nefastos, como fueron el duque de Lerma y el conde duque de Olivares. Es cierto que quedan los validos o privados que desempeñaron tal función cerca del último de los Austrias, quizá el más menor de todos los Austrias menores, Carlos II. Los privados que aconsejaron, sugirieron o manipularon, por qué no decirlo, a Carlos II está pues Juan Everardo Nithard, que pasó de ser confesor de la reina madre a valido, cargo que desempeñó entre 1665 y 1669. Este no fue bien aceptado ni por el pueblo ni por las personas que estaban esperando haber sido nombrados. Eso es muy frecuente en aquella época y en esta. Otro de los privados que también tuvo un papel más o menos importante fue Fernando de Valenzuela, el cual se ganó la confianza tanto de Mariana de Austria como de Carlos II al fallecer Felipe IV. Como no era de familia de alta alcurnia, la nobleza consiguió que fuera desterrado. Y el siguiente, digamos, el que aparece, aunque había estado detrás de las bambalinas desde mucho tiempo antes, es Juan José de Austria y Aragón, hijo bastardo de Felipe IV, que es el último de los validos y fue el artífice de las respectivas caídas tanto de Nithard como de Valenzuela, y también del primer golpe de Estado de la historia moderna de España. Pues al parecer, con el apoyo de las masas populares y parte de la aristocracia, había previsto ejercer su ministerio no como un valido, sino como un otro yo regio. Sobre Juan Francisco Tomás Lorenzo de la Cerda y Enríquez Afán de Rivera, Portocarrero y Cárdenas, eso es llamarse y lo demás son tonterías, que fue el octavo duque de Medinaceli y primer ministro de Carlos II, cabe señalar que prestó importantísimos servicios al monarca, como el de sumiller de corps, caballerizo mayor de Carlos II, gentilhombre de cámara, presidente del Consejo de Indias, consejero de Estado, consejero de guerra y capitán general del mar Océano, tanto del ejército y sobre todo, tuvo un gran poder en las costas andaluzas. En realidad el cargo más relevante fue el de primer ministro de Carlos II, para el cual fue nombrado en virtud de un real decreto en febrero de 1680 y lo desempeñó a lo largo de 5 años. Fue la primera vez que un noble de alto linaje recibió el mandato expreso del rey para que se encargara del gobierno de la monarquía. De esta manera se oficializó su poder al recibir el título de primer ministro. Lo cierto y verdad es que el 9 de enero de 1685 el rey ordenó su salida de la corte, lo cual era tanto como desterrarle. Y por fin, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal, noveno conde de Oropesa, siempre ostentó el cargo de presidente del Consejo de Castilla. Esto significaba que el cargo de primer ministro pues estaba relacionado con un cargo previo. También ocupó los cargos de gentilhombre de su majestad, de consejero de Estado, fue presidente del Consejo de Italia
Y, concretamente, vistas las circunstancias, pues Carlos revocó el decreto de su nombramiento el 2 de octubre de 1700. Esto es el momento crucial de la historia de España. Es el momento en que Carlos II, que según él muere sin sucesión, decide designar como heredero de la corona a España nada más y nada menos que al duque de Anjou. El nieto me parece que era de Luis XIV, no estoy muy seguro porque les estoy hablando a ustedes de memoria. Pero eso cambió radicalmente el panorama de la política española y al final vamos a entender que esto supuso naturalmente el final de cualquier tipo de privanza, porque el duque de Anjou reinó en España como Felipe V, como monarca absoluto, podíamos decirlo en términos campechanos, a la francesa. Pero volviendo al tema de la privanza, donde la habíamos dejado, pues hay que destacar que tal vez sea lo más interesante que sobre este tema se escribió en el siglo XVII, fue lo que don Francisco de Quevedo y Villegas, quizá una de las luminarias de nuestro siglo de oro, dedicó 3 obras al tema, 2 de carácter serio, como el discurso de las privanzas y la política de Dios, y otra pues menos seria, que fue la comedia Cómo ha de ser el privado. Así, los textos que sirven de fuente a esta modesta divulgación señalan los pensamientos políticos en la España del siglo de oro, en la cual entraban en profunda contradicción Maquiavelo y Quevedo, indudablemente 2 potencias intelectuales de la época. Y como muestra está la opinión de Quevedo sobre la razón de Estado, de la cual dice: los perversos políticos la han hecho un dios de toda deidad, ley a todas superior. Esto cada día se les oye muchas veces. Quitan y roban los estados ajenos, mienten, niegan la palabra, rompen los sagrados y solemnes juramentos, siendo católicos, favorecen a herejes e infieles. Si se los reprenden por ofensa al derecho divino y humano, responden que lo hacen por materia de Estado, teniendo a ésta como absolución de toda vileza, tiranía y sacrilegio. Vamos a dejarlo ahí, porque probablemente a ustedes les pase lo mismo que me pasó a mí, que parecía que estaba leyendo uno de los periódicos actualmente en nuestro país. Además, y ya desde el punto de vista del ejercicio de la privanza, Maquiavelo utiliza en El Príncipe tanto sus profundos conocimientos sobre la historia y la cultura clásicas como su experiencia directa en asuntos de Estado para elaborar una serie de consejos prácticos y libres de prejuicios morales o religiosos, con la intención de que le ayuden o que ayuden a los príncipes que puedan leer su obra a preservar o aumentar su poder. Como era de esperar, las propuestas de Maquiavelo, en particular la sugerencia de que, de ser necesario, se subordine la religión a los intereses del Estado, hacen que gran parte de las obras del Florentino y El Príncipe muy en particular sean eventualmente prohibidas por las autoridades religiosas. Claro, en aquella época lo podían prohibir. En esta no lo pueden prohibir, pero hacen todo lo posible por denostarlo.
En definitiva, que al examinar en su conjunto los tratados políticos más conocidos que se producen en España durante los siglos XVI y XVII, precisamente en respuesta al Príncipe de Maquiavelo, lo que quizá más llama la atención es el hecho de que, a pesar de que obviamente en algunos temas concretos hay algunas diferencias significativas, de todas formas puede observarse una muy sorprendente continuidad y sintonía temática e ideológica entre casi todas estas obras. Y aquí lo dejamos de momento, continuaremos en una próxima entrega. Que tengáis buena tarde.